Buenas noches, gracias de nuevo por estar con nosotros a través de canales 14 y 16. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a conversar con el presidente electo del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Vamos a hablar con Giovanni Villalobos, quien además es presidente del Consejo de Administración de Copelesca. Y en esta elección del CONACOP representó a la Unión Regional de Cooperativas de la Zona Norte, Urcozón RL. Con él es que vamos a tener esta hora de tertulia para que usted nos acompañe como siempre y enviar un cordial saludo para quienes nos ven a través de nuestra página de Facebook, TV Norte, canales 14 y 16. Y también nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de Tertulia de Noche. Ahí están todos los programas que cada semana compartimos con ustedes a través de este medio de comunicación de la zona norte. Don Giovanni, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer estar en este prestigioso programa. Conocemos del mismo, le hemos dado seguimiento y sabemos que es un programa, primero, que tiene mucha credibilidad y muy buen rating, así que para mí es un honor y un placer estar acá. Qué bueno. Giovanni, hablemos de su elección en el CONACOP, pero arranquemos un poquito más atrás. ¿Cómo se elige una asamblea del CONACOP, que es al final también quien toma la decisión de nombrar la junta directiva? Pero ¿cómo se eligen los representantes de la asamblea del CONACOP? Vamos a ver, el cooperativismo está dividido por sectores. Hay un sector agrícola industrial, donde entran obviamente todas las cooperativas que tienen relación con la parte agrícola y esto forman un subsector. Después están las cooperativas de autogestión, que son aquellas cooperativas en el cual los trabajadores son los dueños de la empresa. Es decir, su asociatividad es a través de su propio trabajo. Aquí hay algunos ejemplos que podríamos citar a Copatrac, podríamos citar a Copepan y podríamos citar una o dos más que existen acá. Creo que son 5 las que hay, pero con solo esos dos ejemplos claro, es más que claro. Son cooperativas autogestionarias, y después están lo que se llama los demás sectores, es decir, lo que no entra en agrícola ni entra en autogestión entra en todos los demás sectores. La ley señala que cada uno de los sectores nombra 10 representantes ante la asamblea plenaria, que es el máximo órgano que tiene el cooperativismo. Perdón, esos 10 más 3 suplentes son los 30 que dan la base de la asamblea plenaria. Luego también señala la ley que existen las uniones y federaciones, que son los organismos de carácter nacional. Y cuando se refiere a carácter nacional, lo que significa es que tiene que tener representación por lo menos en 3 de las regiones en que está dividido el país, es decir, Huetar Norte, Brunca, Chorotega, en fin, etcétera. En las diferentes regiones que tiene el país, tiene que tener representación en por lo menos 3 de ellas. Si tiene cooperativas asociadas a esa unión en esas 3 regiones, se le puede dar el carácter de nacional. Las uniones y federaciones de carácter nacional nombran de forma directa, es decir, no tienen que ir a ningún proceso de elección, sino que simplemente de su seno, de su consejo de administración, nombran un representante. En este caso, en esta oportunidad se configuró con los 10 de agrícola, 10 de autogestión, 10 de los demás sectores y 24 uniones y federaciones. Es decir, el universo de elección de la asamblea plenaria era de 54 miembros en esta oportunidad. ¿Qué fue los que llegaron? ¿Cuántos llegaron en esa? Efectivamente llegó el 100%, llegó todas las personas que estábamos representando ahí, estuvimos presentes. Esto es muy común, valga señalar, cuando hay la integración, porque aquí se nombraba el directorio del CONACOP y se nombraban los representantes ante el Infocop, es muy común que siempre llegue la totalidad de los representantes. No así, lamentablemente, en las demás plenarias. Ya después comienzan a fallar unos y otros. Pero generalmente
se mantiene un buen número, para poder tomar las decisiones que atañen al cooperativismo. ¿Cuál es el eje del CONACOP? Vamos a ver. El eje de trabajo. El CONACOP es por naturaleza, es el órgano de representación y defensa del cooperativismo, es decir, es el máximo órgano que tiene el cooperativismo, es el que da la dirección y por supuesto la asamblea plenaria es el máximo órgano, pero sobre todo tiene mucho que ver con asuntos relacionados, por ejemplo, con leyes que atañen al movimiento o a un sector o subsector del cooperativismo. Ahí tiene que ver el CONACOP, tiene que estar haciendo mucho lobby político, tiene que tener una relación con, por ejemplo, con las estructuras de gobierno, con las estructuras nacionales. Es básicamente eso, es el órgano que aglutina a todos los sectores y a todas las uniones de federaciones para poder darle el rumbo que tiene que tener el cooperativismo en Costa Rica. Ahora, hablemos un poco también porque usted habla, bueno, se eligen la junta directiva del CONACOP y nombra representantes del Infocop. Sabemos del tema de la intervención que tuvo el Infocop por parte del gobierno y en este caso la asamblea del CONACOP juega un rol importante para nombrar miembros en el Infocop. ¿Cómo está eso de antemano? También leyendo en diferentes medios de que se ha hablado de que estas asambleas a veces constituyen cooperativas fantasmas para que lleguen representantes. Entonces, si uno saca por lógica que el gobierno con la intervención del Infocop quiere darle un giro diferente a ese sector, de ahí lo lógico es que también trataran de pulsear el tema de la asamblea del CONACOP para que esos representantes, no solo del CONACOP sino del Infocop, vayan en su línea. ¿Cómo funcionó eso? O no sé si se puede decir que ahí el gobierno no tiene ningún peso y que eso es el puro cooperativo, el corazón del cooperativismo. ¿Cómo opera? El gobierno sí tiene algún peso porque hay un grupo que sí estaba a favor de la intervención. Vamos a ver. Sí, perdón, de hecho que su contrincante leyendo en los medios dice que él era uno de los que estaba a favor de la intervención del Infocop. Por supuesto. No se sabe por qué. No se dice por qué, porque en realidad si uno ve los 4 o 5 meses que tiene la intervención, no ha dado ningún resultado. La intervención no ha dado ningún resultado. Tanto es así que, por ejemplo, en colocación de crédito, que es la parte, diría yo, más importante que tiene el Infocop, lo único que ha hecho es colocar 15 millones de colones. Y esos 15 millones de colones estaban en la agenda de la última sesión antes de que se diera la intervención. Es decir, ese día se hubiese aprobado. Si se hubiera aprobado ese día, no hubieran hecho ni siquiera la colocación de esos 15 millones que estaban ya aprobados. Esta intervención habla de cosas muy románticas, que van a presentar un proyecto de ley para cambiar toda la ley de asociaciones cooperativas. Permítame decirle que eso no le corresponde al Infocop. Eso es una labor típica del CONACOP. Sí, porque si son ustedes casi que la rectoría del movimiento. Por supuesto, el que tiene la representación de esos temas es el CONACOP. Es decir, ni siquiera tienen claro cuáles son sus atribuciones. Ese no es un atributo que le corresponda a una junta interventora. Lo que pasa es que aquí se han hecho cosas totalmente al revés. Por ejemplo, pese a que el CONACOP es el órgano de representación y defensa del cooperativismo, cuando se comenzó a hablar de economía social solidaria, se presentó un proyecto de ley sin haber sido consultado nunca al CONACOP. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo pretenden pasar un proyecto de ley que tiene que ver con las cooperativas sin siquiera haberlo puesto en conocimiento? Nosotros deberíamos, bueno, los que estaban en ese momento, desde el CONACOP, haber dicho cuál era la posición que tenían antes de comenzar este tipo de cosas. Bueno, tienen 3 años
y medio y no han logrado avanzar grandemente porque todo lo quieren hacer atropelladamente. Y entonces cuando uno ve esa posición, lo que dice, bueno, ¿qué estarán pensando? Es presentar una ley atropellada igual, sin consulta, inconsulta a las autoridades del CONACOP. Eso no lo vamos a tolerar. Podemos dialogar, podemos hablar, podemos estar en cualquier mesa de diálogo, en cualquier mesa de negociación, pero no vamos a permitir que nos presenten proyectos de ley del cooperativismo inconsultos al CONACOP. Giovanni, pero ¿qué sea ahí? Que el gobierno tiene una visión, porque este gobierno, digámosle que es de centroizquierda, debería tener una visión donde el cooperativismo podría ser una visión parecida a lo que el gobierno promueve, digamos, desde el punto de vista de lo que puede ser, digamos, el PAC o Guillermo Solís. ¿Por qué tanto encontronazo? ¿Es mal asesoramiento el presidente o es que, como aquí ha dicho también en otros programas, Freddy González, eres Morales Zapata, quien ocupó cargos en el movimiento cooperativo, que quiere cambiar algunas estructuras desde el gobierno al sector cooperativo? Mire, efectivamente aquí no hay ninguna duda. Aquí hay una mano por detrás que mueve los hilos de Casa Presidencial. Y eso está demostrado. Eso no es una ocurrencia. Cuando este gobierno toma posesión el 8 de mayo, 4 días después, el 12 de ese mismo mes, don Víctor Hugo Morales Zapata y el ministro de la presidencia de ese entonces, don Melvin Jiménez, llaman a quienes eran representantes del Infocop para decirle, estas son las personas que nosotros queremos que sean el director y subdirector del Infocop. O sea, una intromisión totalmente abierta, sin ningún pudor, en el cual el Poder Legislativo y el Ejecutivo confabulando para decirle a una institución autónoma qué era lo que ellos ni siquiera pedían, ellos exigían que eso se diera. De hecho, si uno revisa las actas del Infocop, por ejemplo, todos los acuerdos se tomaron prácticamente por unanimidad. El único acuerdo donde no hubo posibilidades de alcanzar un acuerdo, valga decir, fue en el nombramiento de la dirección ejecutiva. Giovanni, sabemos que el CONACOP, digamos, lo integran cooperativistas puros, digamos, de todo el país. Así es. Pero el Infocop, ¿cómo está conformado el Infocop, la junta directiva? El Infocop, cada subsector de los que ya mencioné presenta una terna y el plenario de esa terna escoge uno para que vaya al Infocop. Y queda un cuarto, que es lo que se llama la libre, es decir, de todos los sectores se presentan nombres y se hace una votación libre de ese representante. Esos 4 representantes del cooperativismo pasan a formar parte de la junta directiva del Infocop, junto con un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Agricultura y un representante del Banco Nacional. Esa es la conformación por ley que tiene el Infocop. ¿Y por qué el Banco Nacional? Eso es banco, es algo muy viejo. Una reminiscencia histórica en el cual durante algún tiempo quien manejó la parte de cooperativismo era una sección del Banco Nacional, cuando esto estaba, antes de la ley del 68, cuando esto estaba en el Código de Trabajo. Es una reminiscencia histórica, sí, ¿por qué del Nacional y no de todos los bancos? Porque también hay que señalar que la fuente de la cual se nutre el Infocop es del 10% de las ganancias de los bancos, claro, de los bancos del Estado. Entonces, es lógico que tenga un representante de los bancos, pero uno diría, bueno, ¿por qué solo del Nacional? ¿Por qué no de Costa Rica o por qué no, claro, no de algún otro? Ahora, estos que ustedes nombraron reciente, bueno, con su elección en la Junta Directiva para el Infocop, no hay ninguna relación de gobierno ahí, sino que sencillamente esos 4 van a estar ahí en la Junta Interventora. De momento es un nombramiento casi que de papel, porque si están hablando inclusive de aumentar, pasar de noviembre la intervención de estos
compañeros y compañeras que fueron nombrados no podrían tomar posesión del cargo. Uno particularmente pensaría y le pediría al gobierno que cese esa intervención. No tiene ninguna razón de ser. Si era que tenía algo que señalar, yo creo que han tenido tiempo suficiente. Vamos a ver, estamos, bueno, porque es interesante también el tema del CONACOP y en el caso del Infocop, usted también estuvo ahí. Y es necesario remontarse un poco atrás para ver todo este tema de la asamblea también del CONACOP. ¿Dónde comenzó? Porque usted dice que todos los acuerdos de Infocop se tomaron por unanimidad. ¿Dónde comenzó la discrepancia? Por la elección del secretario ejecutivo con el gobierno. Así fue, que ustedes no aceptaron esa recomendación desde un principio. Vamos a ver, el secretario ejecutivo o el director ejecutivo se había nombrado interino hacía casi 4 años. Y se dijo en su oportunidad, cuando se tomó ese acuerdo por otra junta, en aquel momento, que estaría interino hasta que se hiciera un nombramiento definitivo. Ese fue el acuerdo. Cuando se planteó la posibilidad o la necesidad de hacerlo en forma definitiva, se hizo un concurso en el cual participaron 9 personas, si mal no recuerdo. Se hizo un criterio previo de precalificación y luego se llevó a las personas a deponer ante la Junta. Y se hizo una calificación por miembros de cada uno de la Junta. En ese momento, el que estaba interino obtuvo la mejor calificación, un 99 y tanto %, es decir, que no solo nosotros lo calificamos bien, sino que el gobierno también lo calificó con una muy buena calificación, porque para tener un 99 y tanto fue porque le dieron prácticamente todos los puntos. Cuando llega la hora de hacer la elección, el gobierno dice: yo propongo al que quedó en el tercer lugar. Nosotros, los representantes del cooperativismo, dijimos: se hizo un concurso y nosotros vamos a avalar a quien quedó en el primer lugar. Se hace una ronda de votación, queda 4-3, el asunto se queda stand-by. Tiempo después se intenta otra elección y después de esa elección comienzan a suceder cosas que uno ve al gobierno metiendo mucha presión, diciendo que le hiciéramos en forma secreta. Particularmente dije: no, si lo que vamos a nombrar es el secretario ejecutivo, nosotros necesitamos saber cuáles son los fundamentos y las bases sobre las cuales se van a hacer ese nombramiento. Tampoco sale en otra oportunidad. Así se intentó, creo que en tres rondas, y ahí es donde el gobierno comienza a hablar inmediatamente de intervención. Antes de eso, el tema de intervención no era un tema que preocupara a nadie, pero en ese momento se comienza a hablar del tema de intervención. Es decir, el gobierno lo único que hace es sacar a los representantes del cooperativismo que les resultaban incómodos sus intereses y deja los que ellos tenían ahí, que habían tomado los mismos acuerdos, las mismas acciones que habíamos tomado los demás. ¿Y a dónde se sacan el tema de una red criminal dentro del Infocop? Eso fue porque fueron titulares muy fuertes. Eso fue una expresión que utilizó la que estaba en ese momento como subdirectora del Ministerio Público, que habló de una red criminal. Me parece que muy apresurado. Y ahí uno en esa situación también ve cosas que no le terminan de convencer. Se hicieron 18 allanamientos el mismo día, simultáneos, sí, a la misma hora,
con los medios de comunicación presentes en todos los lugares. Y uno lo que ve es que ahí había un claro interés en perjudicar. ¿Por qué? Porque esos lugares eran lugares conocidos. Las personas que estaban llenando eran personas que tienen domicilio conocido, eran personas que tienen, que son conocidas, que no eran ningunos criminales. En este país, ni siquiera en casos de narcotráfico se ha hecho nunca una intervención de esa naturaleza. Aquí lo que uno ve es un montaje, y yo lo digo abiertamente, es un montaje en el cual se quería perjudicar al movimiento cooperativo y se quería perjudicar también los intereses de un partido político que estaba a una semana de tener su convención. Y eso lo puede ver uno claramente porque lo ligan directamente diciendo fulano de tal que apoyaba a fulano de tal es parte de la red criminal y se hacen temas envolventes que uno dice no, esto tiene aquí un hilo conductor que es el que está llevando toda esta situación. ¿A cuántos de los compañeros suyos, digamos, los detuvieron en ese momento, les presentaron causa y a cuántos no? En aquel momento se habló de que eran 17 personas las que estaban parte de esa organización. Detuvieron seis compañeros y los tuvieron como, si mal no recuerdo, 3 o 4 días detenidos hasta que llega un juez de la República y dice, por favor, aquí no hay mérito suficiente para tener a nadie detenido. Los pone en libertad en forma inmediata. El Ministerio Público apela y otro juez de la República vuelve a ratificar diciendo no hay mérito suficiente para tener esto como alguien detenido. El tema de red criminal o de crimen organizado o de elemento complejo, también otro juez dice no hay ningún vínculo suficiente para mantener esto dentro de nuestra estructura de que lo que hace es ampliar plazos y demás. Y entonces lo que dicen, no, esto es un asunto simple y llano como cualquier otro elemento que esté en estudio. También eso es eliminado. Posteriormente, ante una recalificación de las medidas cautelares, se las bajan a todos los imputados. A algunos los sacan por completo y a otros les dicen por ejemplo, que no puede ser ejercer cargos públicos. E inclusive uno de ellos presenta una solicitud de que tiene que ir a dar una conferencia en Perú y el juez le devuelve el pasaporte y le dice vaya con Dios, esté tranquilo, cuando regresa me viene y me deposita nuevamente el pasaporte. Es decir, esto cada vez se ha ido desinflando más y más y más y más, porque no hay sostenibilidad. Esto se basó en denuncias anónimas que tenían más de un año de estar ahí en una fiscalía y de un pronto a otro explotó de una forma increíble, algo que tenía un año, lo que además nadie había sido llamado, nadie había sido indagado. Después de eso, algunos de los otros compañeros que han estado o que fueron mencionados en su oportunidad se han presentado al Ministerio Público a señalar, mire, ¿qué es el asunto? Yo quiero, si hay algún asunto en contra mía, que me lo señalen y que me indaguen. Y el Ministerio Público ha dicho, no tenemos nada contra ustedes, váyanse tranquilos para su casa. Y en su caso, digamos, porque usted era miembro del Infocope en ese momento, que se hablaba de la red criminal, ¿qué pasó en su caso? ¿Lo detuvieron, le allanaron la casa, tiene medidas? Absolutamente no. Nunca se ha hecho
se ha hecho absolutamente nada. Inclusive el día que llegaron a Copelesca con un tema que no tenía nada que ver, pero lo ligaron irresponsablemente, hay que decirlo con toda claridad. Yo llegué a Copelesca, hablé con el fiscal que estaba a cargo del asunto y con los señores investigadores. No hubo ninguna notificación, no hubo absolutamente nada. Aquí tenemos claro que el objetivo era causar daño, era golpear al movimiento. De ahí que nosotros en alguna medida hemos visto esto como un verdadero triunfo, que a pesar de tener en contra tanta adversidad, logramos ganar las elecciones. La gente ya ha ido entendiendo que no hay ninguna razón de ser para dudar de la honorabilidad de compañeros y compañeras que fueron mencionados irresponsablemente en denuncias anónimas. ¿Y a dónde quedó todo el tema de supuestas pérdidas por 17.000 millones? Que eso casi no se volvió a mencionar. ¿Dónde quedó el tema también de que 10 cooperativas concentran los créditos? ¿Dónde quedó, digamos, esos temas? Porque sí hemos visto que en la prensa señalan que sí, efectivamente los acusados prácticamente, ¿qué es lo que le queda? Nada más que solo uno de ejercer cargos públicos, en este caso sería Freddy González, pero todo lo demás, acusaciones, no han estado, digamos, no han tenido, no han crecido, digamos, en el Ministerio Público, las ha desechado. Pero esos otros argumentos de antemano, sabiendo de que gente de gobierno también aprobó créditos, porque ahora vimos que también dicen que el candidato a la presidencia del PAC también estuvo ahí, que fue el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado. Efectivamente, yo estuve en esa sesión cuando don Carlos Alvarado estuvo presente y él votó uno de los créditos que se ha considerado más polémicos, que es el crédito, más bien no es ni siquiera un crédito, es una readecuación de un crédito. En el caso de Cocafé. Y aquí lo que alguna gente ha visto con muy malos ojos es la tasa que tiene este crédito, una tasa del 4%, y que alguna gente esto lo ve muy mal. Particularmente no lo siento así. Yo creo que el Infocop, al ser un organismo de fomento, tiene que pensar en casi 8.000 productores de café, de café, que tiene el grupo Cocafé. O sea, las 9 cooperativas de café afiliadas a Cocafé, entre todos ellos, tienen alrededor de 8.000 personas que están detrás de ellos. Ese es el tema de fomento, poder darle créditos blandos a un plazo largo en el cual ellos puedan salir con sus deudas. ¿Por qué? Porque tenemos claro varias cosas. Primero, que no es un asunto de mala administración, sino que es un asunto que ha sido golpeado por los precios internacionales y por los asuntos de cambio climático. Bueno, este tipo de situaciones, el que tiene una mentalidad de capitalista puro, lo que dice es, bueno, eso es un riesgo que asumió el cooperativista, no importa, quitémosle las propiedades, quitémosle todo y que tiremos 8.000 productores a la calle. Exacto, y dejemos 8.000 familias sin su sustento. La mentalidad nuestra es diferente, la mentalidad nuestra es ayudémosle para que salgan, ayudémosle para que logren estabilizarse y que puedan salir con su actividad. Yo estuve en esa aprobación, igual que estuvo don Carlos Alvarado, igual que estuvo el ministro de Agricultura, igual que estuvo todos los demás, y yo le puedo asegurar, el representante del Banco Nacional también estaba, y yo le puedo asegurar que si tuviera que tomar esa decisión otra vez, sin ninguna duda la tomaría, sin ninguna duda la tomaría. Pero también quedó claro una cosa, que fue que cuando llaman al ministro, en ese entonces ministro, hoy candidato del PAC, él lo que dice es, yo no he tenido presión de nadie,
por lo menos de nadie del sector cooperativo, porque él lo dice claramente. Que se asesoró por técnicos. Primero que él se asesoró por técnicos, y que el que lo llamó para que aprobara los créditos fue el ministro de Agricultura, que es y era el presidente de la Junta en ese momento. ¿Y ese presidente actualmente? Sigue siéndolo. Entonces uno lo que dice es, si ha habido presión, en este caso sería del ministro para su colega ministro, pero no de nosotros. Yo por lo menos no lo conocía, lo conocí ese día precisamente. Ese día lo conocí, y por supuesto que mi interés únicamente era el de ayudar al grupo COCAFE, pero beneficio personal o particular de alguna naturaleza, ninguno. Giovanni, antes de ir a la pausa, después de su elección en el CONACOP, después, digamos, de su salida, bueno, estando en el CONACOP, los titulares de los medios es sospechoso electo en el CONACOP. ¿Por qué sospechoso? Por una cuestión muy sencilla, o sea, porque lo hacen ver como que la condición negativo. Sí, es un término negativo, peyorativo, pero al no poder darle la connotación de imputado, que es el que han estado utilizando hasta este momento. Acusado es lo que habían dicho. Cuando se habla de un imputado, es una persona que ya ha sido indagado, es decir, que ya se le puso en conocimiento de qué se le acusa. Al no tener esa condición, entonces ponen sospechoso como una forma de mantener ahí algún grado de relación con el hecho. de relación y una palabra que jurídicamente no tiene esa connotación, pero que a efectos populares el sospechoso es alguien que está ahí, que podría o no podría, y entonces esa es la situación. Particularmente a mí eso no me perjudica, no me molesta. Conozco bien el significado de la palabra, y por lo tanto me parece que trataron de perjudicar mi ánimo, pero por lo menos en mí eso no lo lograron. Hasta una diputada salió haciendo mención, don Carmen, se llama doña Carmen Quesada. Carmen Quesada cuestionó su elección. Doña Carmen Quesada es una señora que no tiene ninguna relación con el cooperativismo, no conoce absolutamente nada. Su fundamento ideológico inicial es de los libertarios. Obviamente los libertarios no comulgan con las ideas del cooperativismo, y entonces sale a hablar de lo que no sabe. Hay un viejo adagio que dice que la ignorancia es atrevida, y yo creo que eso es lo que es la señora, muy atrevida y muy ignorante, no sabe lo que está hablando. Giovanni, entonces, ¿cómo considera usted entonces su elección de antemano? Porque, bueno, para los televidentes, Giovanni era miembro del Infocop, luego vino de la Junta Interventora, que es lo que nos está comentando, y este programa lo estamos haciendo porque fue electo en el CONACOP, Consejo Nacional de Cooperativas, que es el ente rector, digámoslo, del movimiento cooperativo, donde diferentes sectores son los que eligen. Y ahí en esa asamblea del CONACOP, donde Giovanni fue electo, ahí mismo eligen representantes al Infocop, que como bien decía Giovanni, prácticamente de papel, porque eso está intervenido. Pero ahora, ¿cómo califica usted, digamos, su elección de antemano, sabiendo de que usted estaba en el Infocop, no es del gobierno, y ahora lo eligen en el CONACOP, de antemano también diciendo de que ahí podían haber intereses del gobierno, porque el otro candidato que lo adversó a usted en esa elección, leyendo lo que él dijo, bueno, yo estuve en esa asamblea, dijo, yo soy de los que apruebo la intervención, digamos, que era ese grupo que apoyaba la intervención. ¿Cómo califica usted esa elección y por qué se dio, digamos, no hubo mano peluda ahí? Porque lo que los quieren hacer es allegado a las viejas estructuras. Sí. Viejos conocidos, es como dicen los medios, siguen en el cooperativismo. Sí, miren, Álvaro, lo que voy a decir es un poco feo cuando uno tiene que decirlo de sí mismo. Pero en los últimos años yo
estado en Copelesca, en el cual he sido presidente 7 u 8 veces. Copelesca, a su vez, me nombró su representante ante Coneléctricas, la unión de las cooperativas eléctricas, el cual presidí también por un periodo de 2 años. También he estado en Urcosón, donde he ocupado la presidencia varias veces también. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que yo no soy un advenedizo dentro del mundo del cooperativismo. Me conocen, los conozco, saben quién soy, yo sé quiénes son todas las personas que se desenvuelven en este mundo del cooperativismo. Y en ella he logrado hacer buenos amigos, muy buenos amigos, que es muy diferente a decir que por ser amigo usted hace lo que le digan sus amigos. O sea, eso es cierto, como el adagio que dice, voy al entierro de mis amigos pero no me entierro con ellos, ¿verdad? Y entonces, cuando vino este tema, sabíamos que teníamos el gobierno en contra, que teníamos inclusive un grupo en contra, sabíamos que estaban utilizando muchos millones del dinero del Estado, que crearon cooperativas, inclusive sabíamos de cooperativas que no tienen nada, ninguna estructura de nada. A mí nadie me puede decir eso, que estoy en una cooperativa fantasma o en una cooperativa que es un mascarón simplemente. Y entonces algunos compañeros me dijeron lo siguiente: necesitamos que usted encabece el movimiento para llegar al CONACOP. Lo necesitamos porque todo el mundo lo conoce, esa es la realidad. Y entonces de una vez me advirtieron: miren, no crea que es que le estamos haciendo ningún favor. Tenemos claro que va a ser objeto de muchas críticas. Lo ponen en el padrón de los balazos. Va a recibir muchas críticas, va a salir mucha gente a hablar cosas sin ninguna razón, que no saben de lo que están hablando. Así que piénselo. Si cree que tiene las suficientes hormonas para encabezar esto, díganos. Y yo soy un hombre de retos, me gustan los retos, me gusta ir de frente. Sé que no hay ningún miedo, no hay ninguna vergüenza, no hay nada por qué no dar la cara ante la opinión, como estamos haciendo en este caso, de nuestra zona o de cualquier parte del país. Y entonces lo acepté. Ahí mismo comenzó el proceso. Los tiras y encoges, cuántos votos hay para acá, cuántos hay para allá. Y déjeme decirle que yo siempre estuve muy seguro y sabía que iba a tener 29 votos. Lo tenía absolutamente claro, que iba a tener 29 votos. Todavía ese mismo día en la mañana, en un desayuno que tuve con mis compañeros y aliados, hicimos un recuento nuevamente y salían los mismos 29 votos. Y cuando llegamos al proceso, uno podía ver cómo los adversarios entraron en pánico, entraron en desesperación, sus caras los delataban, su corre-corre, sus ofrecimientos a todo el mundo, que uno sabía que no iban a poder cumplirle, porque le ofrecían el mismo puesto a 4 y 5 personas diferentes para que los acompañaran en el proceso. Y entonces nosotros lo que hacíamos era: pero ¿cómo se atreven a hacer estos ofrecimientos si no van a poder cumplir? ¿Verdad? Y la gente tampoco es tonta, también entendió, porque entre ellos se hablaron. Mira, y a mí me ofrecen tal cosa, pero a mí también.
Y vos, a mí también. Entonces, ¿cómo es esto? A los tres nos pasaron lo mismo. Como que comenzaron a perder un poco de credibilidad. Giovanni, ¿cómo administra las críticas? Desde el punto de vista de que en redes sociales hay personas directas que constantemente lo critican, critican su elección, hablan de que eso es amañado por el Partido de Liberación Nacional. Déjeme decirle que las redes sociales es un fenómeno, y hay que entenderlo como eso, como un fenómeno, en el cual se da de todo. Hay personas que sí van, ponen su cara y hacen las críticas. Pero también hay un montón de fantasmas o de troles, de gente que usted va a sus perfiles y no existen. No tienen una sola foto, no tienen un solo lugar, no tienen un conocimiento de nada, nunca se han manifestado en nada. Crean páginas para criticar indirectamente. Es un troll, es un fantasma. Exacto, entonces uno también tiene que aprender a ver la fuente, el origen de las críticas. Hay críticas muy ácidas, otras muy malsanas, y otras simplemente muy ignorantes. Esa es la palabra correcta. Hablan porque oyeron que otro dijo o repiten lo que otro repitió. Entonces, simplemente sin ningún grado de conocimiento, sin haber hecho ninguna investigación de nada, simplemente se ponen a opinar. Entonces, yo particularmente las leo muchas veces, otras cuando no tengo tiempo ni siquiera las leo, y le voy a decir la verdad, generalmente lo que me da mucha risa. Bueno, por lo menos toma con humor. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a preguntarle a don Giovanni Villalobos ahora cuál es su planteamiento ahora como presidente del CONACOP. Comenzamos hablando de cómo se elige el directorio del CONACOP, por qué él llegó a la presidencia. Hablamos del Infocop porque Giovanni fue miembro de la junta directiva del Infocop. Luego ya de la intervención llegaron otros, y ya él no está ahí, participó representando a la Unión de Cooperativas de la Zona Norte en el CONACOP, y el CONACOP lo eligió presidente. Por eso estamos conversando con él en esta tertulia de anoche. Pero ¿cuál es la visión que tienen ahora la nueva junta directiva, donde valga decir hay varios sancaleños, ¿verdad? Ahí está don Alín Jiménez, que también quedó representando a otras cooperativas, está también Franklin Salazar, que es de esta zona, y don Luis Corella, que es el director ejecutivo, ¿verdad?, del Consejo Nacional de Cooperativas, lo cual hay que también señalar y que es muy importante que esta zona norte es una zona muy cooperativista. Vamos a hablar de qué están pensando para el futuro, qué están pensando como órgano rector del movimiento cooperativo para todas las cooperativas del país. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Seguimos en Tertulia de Anoche, hoy como invitado el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, don Giovanni Villalobos. Ahora sí, Giovanni, en esta última parte, ¿qué van a impulsar ahora que llega esta nueva junta directiva? ¿Qué le falta al movimiento cooperativo en este país para seguir siendo o teniendo esa vigencia y ese impacto social que tiene hasta el momento en Costa Rica? El movimiento cooperativo es un movimiento que ha tenido muchas crisis. Y el problema en este momento es que hay gente que no es cooperativista que está tomando decisiones por el cooperativismo. Antes le comentaba cuál es la conformación de la junta directiva del Infocop. Pero también la ley dice que tiene que tener conocimiento en cooperativismo, que tiene que tener por lo menos 3 años de estar en el sector cooperativo. Hay personas que están en la Junta de Directores en este momento que ni siquiera son asociados a una cooperativa. No tienen el menor conocimiento de lo que es el sector cooperativo. Y usted los ve dictando cátedras sobre cooperativismo.
no sé de dónde, no sé cómo, pero ese es el asunto. Todas estas crisis que han pasado últimamente, lo que han hecho es minar la credibilidad del movimiento cooperativo. Un movimiento cooperativo que tiene cooperativas muy fuertes y muy importantes. Aquí yo creo que sin Cosique y sin Copelesca, esa zona sería muy diferente. Y Dos Pinos también. Dos Pinos. Grecia sin Copa Victoria sería muy diferente. Y así le puedo ir citando muchos lugares en el cual las cooperativas han tenido realmente un impacto directo e importante. La zona de Turrialba sin Atirro sería muy diferente. Y así la zona sur sin Agropal sería muy diferente. Sin embargo, no podemos ser ciegos. Nos han golpeado y han golpeado la dirigencia, han golpeado las caras visibles. Claro, es que nos dejan de ver como que en el movimiento cooperativo lo que hay es ligado a un partido político y hay mucho sinvergüenza. Esa es la imagen que han dejado. Tanto es así que, por ejemplo, el secretario ejecutivo, don Freddy González, en su oportunidad renunció. Nosotros, la plenaria anterior, tuvimos la capacidad de nombrar a un cooperativista connotado, muy conocido, que es don Luis Corella. En la zona nuestra es muy conocido, pero no solo en nuestra zona, es muy conocido en todo Costa Rica. Es un hombre probo, un hombre inteligente que efectivamente va a ser un bastión importante para lo que sigue dentro del cooperativismo. Ahora que llegaba un nuevo directorio, nosotros pretendemos hacer varias cosas. En esta misma semana vamos a tener la primera sesión de trabajo y lo que vamos a plantear es que se nos haga una exposición de primero cómo está en este momento el CONACOP, cuáles son los acuerdos que están tomados por el anterior directorio, para ver cuántos están ejecutados, cuántos están en proceso, cuántos no se han iniciado el proceso de ejecución y ver cuáles de ellos nosotros nos interesa continuar, o algunos podríamos inclusive decir no, esto no nos interesa, vamos a dejarlo aquí, hasta aquí, votemos para su eliminación. Después de que tengamos ese mapeo, de lo que es propiamente el CONACOP, hay cosas que a nosotros nos interesan. Nos interesa, por ejemplo, ver el tamaño. ¿Cuántas cooperativas realmente somos? El último censo nos habla de 594. El gobierno hablaba de más de 700. Y la gran verdad es que nadie lo tiene claro. Bueno, esto hay que hacer, este censo hay que realizarlo, hay que tener un censo que tenga características científicas, es decir, que usted pueda ubicar las cooperativas georreferenciadamente, dónde están sus oficinas, cuáles sus actividades, dónde están sus estados financieros, cómo están con la caja, cómo están con FODESAF, cómo están con todos los organismos, y inclusive algunas de ellas pensar en darles acompañamiento. Claro. Comenzar a darles algún tipo de acompañamiento. Entonces, primero es mapear. Hay otras cosas que nosotros podríamos revisar. Por ejemplo, se han hecho 11 congresos cooperativos. ¿Cuántos de esos acuerdos de los congresos cooperativos se han ejecutado y cuántos no? ¿Será necesario hacer uno más? Porque la ley dice que se hace cada cierto tiempo. Pero si no se han ejecutado los anteriores, ¿para qué seguir haciendo y no tomar acuerdos? Pero puede ser que sea una necesidad. Puede ser que planteemos desde ya
como objetivo tener un congreso y reunir a todos los cooperativistas. A nivel de prensa, yo creo que hay que zanjar algunas diferencias. Creo que ha habido gente que lo que le ha dado es mala información a la prensa y que la prensa no ha tenido ni ha escuchado las versiones de ambas partes. Bueno, hay por lo menos que hacer que escuchen la otra cara de la moneda, la otra realidad, porque cada cual puede creer que es su propia realidad. Bueno, que sean ellos los que al final juzguen, pero que presenten ambas opciones. A mí me parece que la prensa no debería empaquetar las cosas y dárselo al consumidor final. Esta es la verdad. Deberían decir: esto dice esta parte, esto dice esta otra, equilibrio. Y que sea el consumidor de la información quien diga a quién le cree o a quién no le cree, porque es muy probable que haya gente que sí le crea y gente que no le crea. Volviendo al tema muy rápidamente que usted mencionaba antes, sí, uno ve, por ejemplo, en las mismas redes sociales, alguna gente hablando con palabras hasta altisonantes, pero también ve muchísima cantidad alabando y diciendo que enhorabuena, que ojalá que se haga un buen trabajo, que es importante, y entonces uno se queda con lo que a uno le interesa. Particularmente ve lo negativo, lo positivo, y se queda con lo que a usted le interesa. Así igual debería ser la prensa, simplemente presentar las versiones y que sea el consumidor quien diga quién lleva o no la razón. Ahí van a trabajar en alguna incidencia ya viene la política. Van a hablar algún acercamiento con los candidatos a la presidencia. Por supuesto, es muy importante en su oportunidad hablar con todos. Creo que esta vez va a haber como 18 candidatos. Esperaría, si es así, tener reuniones con los 18, no solo con uno o con otros, con todos, y con todos hablar y conversar. Creo que es muy posible que a algunos ya gente les haya llegado a decir cosas incorrectas. Entonces, darles la oportunidad de que ellos pregunten, que consulten, y uno hacerles una exposición. El tema preelectoral es un tema muy importante. Sabemos que el cooperativismo en alguna medida tiene que ver mucho con los vaivenes de la política. Hay gobiernos que simplemente han tenido un gran apoyo al cooperativismo. Hay otros gobiernos que no han tenido ninguna participación. O sea, han dejado de trabajar, pero no se han metido. Y hay otros que lo que han hecho es atropellar y querer meter su propia visión del mundo. No nos interesa que nos ayuden muchos. Si así fuera, pues enhorabuena y muy agradecidos, pero con que nos dejen trabajar sería suficiente. Con que no nos atropellen, yo por lo menos me daría por satisfecho. Sí, yo lo que recuerdo, ningún gobierno se ha metido tanto como ya en una intervención en un sector. Sí, y tampoco ningún gobierno ha tenido el apoyo como el de Luis Alberto Monge, por ejemplo, que inclusive se creó en esa oportunidad un ministerio del cooperativismo. Aquí hubo un ministro de cooperativismo, y ahí es donde uno dice, eso sí es ayudar, personas que sean del sector y que lleven la visión del cooperativismo a nivel de un consejo de gobierno, por ejemplo. Ojalá que quien resulte ganador tomara una decisión de esa naturaleza y que podamos tener un ministerio de cooperativismo, o por lo menos, como sí se ha dado en algunas otras oportunidades, dentro del Ministerio de Trabajo, un viceministro de cooperativismo. Claro. Ya eso sería importante. Tenemos que ver la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, cuáles de los 57 diputados que lleguen van a tener raíz cooperativista, cuáles van a tener el corazón
cooperativista para ir a hablar con ellos, para ir a exponerle nuestras posiciones. O sea, trabajo no va a faltar, de eso sí estamos absolutamente convencidos. Bien, muchas gracias, don Giovanni, muy amable por habernos acompañado. Y a ustedes también por habernos acompañado en este tertulia de noche. Cada miércoles nos encontramos aquí a partir de las 9 de la noche a través de canales 14 y 16 y la repetición los domingos a las 6 de la tarde. Esta semana la repetición va a ser a las 5 de la tarde, esta semana, porque hay otra programación del canal de eventos especiales para que usted también lo comparta el fin de semana, así que nos van a ver el domingo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro espacio más aquí a través de canales 14 y 16. Que la pasen bien.